Se revelan información muy delicada de Norma Piña, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Inesperado. Norma Piña mete presión a trabajadores. No superan esta reforma judicial. Magistrado soltó toda la sopa, Norma Piña los obligó a muchísimas cosas. Primero aquí está. Agreden a huevazos al líder del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial, Gilberto González Pimentel, al intentar levantar este paro. Esa presión, mire, no es de los trabajadores, es de los altos mandos, es de Norma Piña, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o de su círculo cercano. Y ojo, esto, mis estimadas amigas y amigos, es verdaderamente delicado. Veamos este momento épico. A ese nivel llegan los trabajadores del Poder Judicial. En manos de ellos está la justicia. Y todo por negarse a reanudar estas labores. El líder sindical del Poder Judicial fue recibido a huevazos por los inconformes, quienes aseguran que se vendió a la 4T. Ahí está el líder sindical de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, Gilberto González Pimentel, recibió abucheos y huevazos por parte de los manifestantes, quienes esperaban en las afueras de este recinto, en el que se discutía la ruta que seguirán después de la promulgación de esta reforma judicial. González Pimentel señaló de una reunión que duró aproximadamente 5 horas, en la que el Consejo de la Judicatura reconoció que no hay condiciones para reiniciar estas actividades, por lo que el paro se mantendría hasta el próximo 2 de octubre. Aseguraron que esta extensión del paro de labores busca salvaguardar la seguridad jurídica y generar certidumbre a los usuarios de este sistema de justicia federal. Y bueno, en el momento que intentó informar a sus agremiados sobre estas decisiones tomadas en la reunión, estos respondieron con gritos y huevazos. Les digo, ahí, en esas manos está. El Poder Judicial está. La justicia en nuestro país. Pero bueno, ardan opositores porque el plan C de nuestro querido presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, apenas comienza y avanza con la aprobación de diferentes reformas constitucionales. Ojo, sorpresa de nadie, la oposición hizo uso de sus viejas prácticas para poder salirse con la suya, pero no le salió. Y es que magistrado acusa presiones de la oposición para poder frenar esta mayoría de la 4T. No salía ahí Alito Moreno, Marco Cortés a decir que los estaban sobornando, que los estaban presionando, entre otras cosas, pero mire, tal parece que se les volteó la moneda. El magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación reveló que las presiones vinieron de todos lados, incluyendo sectores políticos y hasta religiosos. El magistrado Felipe de la Mata, integrante del Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, reveló que fueron presionados por la oposición para poder intentar frenar esta mayoría de Morena y sus aliados en San Lázaro, en donde no solo participaron representantes de los partidos políticos, sino también empresarios y algunos religiosos. Hace unas semanas, Morena y aliados lograron la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y con ello varias de estas reformas propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador podrán ser una realidad. Tal es el caso de esta reforma al Poder Judicial y de la reforma a la Guardia Nacional. Sin embargo, los adversarios de la Cuarta Transformación no estuvieron de acuerdo con lo que eligió el pueblo, no estuvieron de acuerdo con esta elección del pueblo de México. Esto los llevó a impugnar la mayoría y a afirmar que se trataba de una supuesta sobrerepresentación, ellos le llamaban sobrerepresentación ilegal del partido,
a pesar de que tanto como los diputados y senadores fueron asignados por los mexicanos en las pasadas elecciones. Bueno, les agradecería a todas y a todos, mis estimadas amigas y amigos, su poderosísimo like en este video. Ayúdenme por favor a compartirlo para que más personas estén enteradas de todo lo que está sucediendo en nuestro país. Suscríbase a este que es su canal. Píquele a la campanita de las notificaciones, ahí la plataforma les avisará cuando tengamos videos disponibles para todas y todos ustedes. Bueno, ahora, un magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confesó que durante el proceso de la discusión sobre la mayoría calificada, la oposición no se quedó de brazos cruzados, pues aseguró que éstas hicieron lo imposible para poder evitar esta mayoría calificada, aunque tuvieran que recurrir, así lo decían, a las amenazas. Magistrado suelta toda la sopa en torno a la discusión de la mayoría calificada. La declaración fue realizada por el magistrado Felipe de la Mata y la subsecretaria general de Acuerdos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Roselia Bustillo. Estos manifestaron que durante la reparación de estas diputaciones y senadurías, empresarios, ciudadanos y hasta el clero ejercieron presión para poder favorecer a la oposición. Y de esto pocos hablan. Y de esto no va a hablar Loret de Mola, no va a hablar Televisa ni TV Azteca. Asimismo, el magistrado señaló que los adversarios esperaban que el organismo desobedeciera la Constitución para sus propios intereses, por lo que no dudaron, incluso en amenazas de privarlos de la vida, para que estos deseos se cumplieran. Por su parte, Bustillo aseguró que las presiones vinieron también desde los medios de comunicación, los cuales pudieron ser exhibidos gracias a las mañaneras de nuestro querido presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, donde quedó en evidencia cómo al menos 120 columnistas participaron en ello. Finalmente indicó que los resultados de las diputaciones eran evidentes cuando se dieron a conocer los resultados de las urnas del pasado 2 de junio, caso que la oposición no llegó a entender, y ambas declaraciones fueron realizadas durante el segundo día del Congreso de la Reforma Político-Electoral en México, Ventajas y Desafíos. Bueno, exhibidota, y agárrense porque el tigre anda suelto. Apenas se aprobaron estas reformas, bueno, falta todavía que culmine la aprobación de la reforma a la Guardia Nacional y bueno, la de los pueblos indígenas, pero esta reforma al Poder Judicial aprobada la semana pasada, promulgada el 15 de septiembre, fue apenas la primera de las 20 reformas constitucionales propuestas por el licenciado Andrés Manuel López Obrador, las cuales podrían volverse realidad con el Plan C. La reforma publicada por el licenciado Andrés Manuel López Obrador el pasado 15 de septiembre, que pretende democratizar al Poder Judicial, no es la única que se busca concretar con la mayoría calificada obtenida en el Congreso. Y es que si bien esta era una de las más importantes, sino que la más importante, más revolucionarias, con mayor prioridad, el Plan C del licenciado Andrés Manuel López Obrador contiene otras 19 reformas que han sido apoyadas por nuestra presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum. La mayoría de estas iniciativas restantes son de corte social y tocan temas como el salario mínimo, el derecho al agua, la vivienda y los programas sociales, aunque también se incluyen algunos de corte político, como la desaparición de los órganos autónomos por considerarlos una carga innecesaria para el erario público. Estas son las 19 reformas constitucionales, algunas de las cuales ya han sido aprobadas en comisiones de la Cámara de Diputados con votos de los partidos políticos, no únicamente de Morena, sino de varios. Primero, 1. Reconocer a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho. 2. Derecho a recibir la pensión de adultos mayores y discapacidad, ya de adultos mayores a partir de los 60 años y discapacidad universal. Otorgar becas a estudiantes pobres de todos los niveles educativos. Garantizar atención médica integral de manera gratuita a todos los mexicanos. Esa es otra, mediante el sistema IMSS Bienestar.
que los trabajadores y sus familiares sean dueños de sus viviendas, prohibir el maltrato animal, prohibir el maíz transgénico del fracking y la minería a cielo abierto, priorizar el uso doméstico del agua en zonas de escasez, prohibir el uso de vapeadores y penalizar fuertemente la extorsión y las factureras. El salario mínimo deberá subir año con año en mayor proporción que la inflación. Salario digno para maestras y maestros. Revertir también las reformas del sistema de pensiones. Garantizar el derecho al trabajo y a la educación. El programa Sembrando Vida. Trenes pasajeros y Comisión Federal de Electricidad. La reforma electoral, que ahí también, mire, se van a poner como perros y gatos. La reforma a la Guardia Nacional, la austeridad republicana como política de Estado, desaparecer organismos onerosos y elitistas del periodo neoliberal. Son estas reformas, mis estimadas amigas y amigos, las que faltan aprobar. Pero bueno, ahí está, pendientes, porque el pueblo de México, ya lo sabemos, ya lo hemos dicho, es mucha pieza. Y ahí vamos a estar vigilantes de todo lo que esté sucediendo. Gracias, mis queridas amigas y amigos, a todas y a todos por haberme acompañado hasta este minuto del video. Si usted me lo permite, nos estaremos viendo el día de mañana con más información. Gracias por haberme acompañado. Cuídese mucho, pórtese bien, reciba un fuerte abrazo. Yo soy Dani Santoyo y si usted me lo permite, nos estaremos viendo el día de mañana con más información. Y recuerde que nuestras voces juntas son el poder del pueblo.